Aquí está nuestro querido invitado Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. ¿Cómo estás, Mario? ¿Eso? ¿Te acuerdas? Sí, yo sé, el último día fue el 1 de mayo. Exactamente. ¿Cómo olvidarlo? ¿Te acuerdas? Sí, estuvo bueno. Estuvo interesante. Estuvo interesante ese programa. Bueno, hoy día también estamos acá para hablar de algo que está, la verdad, estamos todos preocupados. Las mamás, los papás, el país entero por el tema de los virus, de la cantidad de virus que andan en el aire. Nos estamos enfermando demasiado. Niños que están ya, las urgencias y todo, ¿cierto? Hasta hace poco decían 90% ya están repletas. Así que la verdad es un momento complicado, Mario. ¿Qué es lo que realmente hay que hacer? Las medidas. ¿Hay que adelantar las vacaciones de los niños o no? Bueno, mira, nosotros obviamente no podemos cerrarnos a que frente a una emergencia sanitaria haya que tomar medidas que impacten sobre el sistema educacional. Pero nosotros lo que hemos alertado es lo siguiente. Primero, cualquier decisión que se tome que adelante vacaciones o que de alguna manera altere lo que está planificado va a tener un impacto pedagógico. Porque inevitablemente hay un plan de trabajo, ese plan culmina con el inicio o con el término del semestre, inicio de vacaciones. Si esto tiene alguna alteración, como sería, por ejemplo, adelantar, eso impacta. Y estamos retomando con harta dificultad post pandemia, ya un segundo año. Entonces hay que también evaluar ese asunto. Obviamente, si hay hospitales colapsados, si hay niños que están en riesgo de fallecer, producto de que no están pudiendo tener la atención, obviamente qué persona con mínima sensibilidad humana no se va a allanar a que pueda haber necesidad de tomar ciertas decisiones. Pero sin embargo, a mí me parece muy importante considerar que por algo también las vacaciones están en julio. Está probado, esto está estadísticamente demostrado en años, comillas, normales, que la curva de contagio aumenta y en julio, cuando vienen las vacaciones, el periodo más frío del año, sí, al iniciarse las vacaciones baja. O sea, está probado y está demostrado, esto lo hemos conversado con especialistas pediátricos, que el principal punto de contagio son los colegios. Sí. Eso es así, ahí circula el virus, cae un niño y empieza a caer todo el curso, eso sí, nosotros lo vemos. Y empieza a caer el profe también muchas veces. Pues, los papás y después los papás, claro, sí, ahí circula el virus. Sin embargo, julio es el mes más crítico, nosotros lo vemos. Se llega al semestre casi apenas, al término del semestre, con muchos niños enfermando, etcétera. Y cuando la pausa de julio, que es justamente el mes más frío, donde habitualmente los virus están más fuertes, viene bien las vacaciones en julio. Y las vacaciones ya se adelantaron. Tradicionalmente eran a segunda mitad de julio, claro, y ahora están en la primera mitad de julio. Exacto. Y fue precisamente por el comportamiento que tuvo el año pasado. Entonces nosotros creemos que la medida que habría que evaluar probablemente, si la urgencia llegara, digamos, la emergencia llegara a un punto crítico de hospitales absolutamente colapsados, de riesgo ya de no poder dar la atención adecuada a los niños y niñas enfermos, sería ampliar las vacaciones. Nosotros creemos, porque julio nos parece que tener vacaciones ahora en junio y después retomar en julio podría tener un efecto todavía mucho más duro, porque claro, julio es el mes más frío, claro, del año. Bueno, de hecho, Mario, yo te recuerdo que el año pasado en esta época estaba más frío que ahora. Porque de hecho ahora tenemos temperaturas de la máxima no llega a las 20, o sea, claro, mínima 9, no es extrema, claro, no es en julio ese frío tiene bajo cero. Exactamente. Entonces, sí, hay que, los especialistas sanitarios, obviamente nosotros no somos especialistas sanitarios, pero son los que tienen que llevar la voz principal en esto, pero sí queremos que se considere el impacto pedagógico que tiene la medida en un año, en tiempos difíciles donde hay que ir recuperando los aprendizajes, ha sido todo un trabajo muy fuerte. Y segundo, que no vaya a pensarse que anticipar ahora produce un alivio ahora, pero ¿qué pasaría en julio si en julio estamos en clase? Esa es nuestra gran pregunta y por lo tanto la medida que habría que evaluar tal vez es mantener las vacaciones en julio y de ser necesario de haber un colapso muy grande. En algunas regiones eso ya se está cerca, en la octava región sabemos que efectivamente la información es que está el sistema bastante forzado. Bueno, a lo mejor agregar algunas semanas, 1 o 2 semanas de vacaciones, porque sí está demostrado, eso lo reitero este concepto, sube la curva, sube y con las vacaciones baja. Claro. O sea, poner una pausa al sistema escolar efectivamente tiene un impacto positivo sobre la baja en la circulación de virus. Sí, ahora
el tema de que hay que estos niños que se están enfermando tanto tiene que ver, obviamente, con estos niños que nacieron en pandemia y que evidentemente ellos se enferman fuertemente porque nunca han estado en contacto, tienen ¿cierto? Menos defensa. Claro, tienen menos defensa y eso ya es una cosa que ya está, es así y va a ser un tema que en proceso, bueno, con los años va a ir evidentemente cambiando. Ahora, ¿cómo ha sido el tema de la vacunación? ¿Nos estamos vacunando realmente en el momento que corresponde? ¿Hemos abandonado un poco? Como tuvimos tantas vacunas, quizás ya nos estamos vacunando menos. Sí. Parece que ha habido un relajo. Nosotros reportamos que en unos años normales, pre-pandemia, digamos, el porcentaje de vacunación era alto, pero ahora ha sido más bajo. O sea, reportamos que hay muchos niños, niñas que no se han vacunado, personas de tercera edad o familias, digamos, que a veces son los abuelitos, los apoderados de los niños. Efectivamente pareciera, nosotros no manejamos los datos estadísticos más duros, pero pareciera que hay como se le da menor importancia a la vacunación. Claro, venimos de la época en donde la vacunación era tan crítica por el tema del COVID y es como que se relajó, como que al desaparecer el COVID o no desaparecer, pero al decretarse que ya no estamos en pandemia, es como que había un relajo con el tema y efectivamente nosotros vemos cursos que están con 1/3 de asistencia, la mitad de asistencia. Evidentemente hay un problema ahí y a lo mejor el gobierno tendría que poner más énfasis en una campaña de vacunación más intensa. Sí, vale, de hecho fue complicado también porque en el momento que empezaron a vacunar, por ejemplo la influenza, muchos niños enfermos, entonces tampoco pudieron vacunarse en el día que fueron a los colegios a vacunar, porque ha sido, en ese sentido hay que agradecer, van y vacunan a todos los niños, qué sé yo, pero también en el mismo momento que los vacunan hay como una pequeña reacción en algunos niños. Por ejemplo, no sé, pues uno de mis hijos le dio fiebre, estuvo como mal un día. Y eso obviamente porque es por la vacuna, pero estuvo bien, porque en el fondo lo que evita la vacuna, eso es lo que tenemos que tener tan claro, es que no sean cuadros graves. Exactamente. Y eso es lo que hay que entender. Claro, están estas líneas o estas tendencias antivacuna que generan mucha distorsión. Hay que decirlo. Las vacunas en la historia, y aquí ya me sale el profesor, digamos, las vacunas en la historia han sido un gran aporte a la humanidad para vencer enfermedades infecciosas, para cortar la cadena de virus, de muertes. Estos virus respiratorios generan también riesgo de muerte en niños chicos, en personas de tercera edad. Hay que controlar la circulación de estos virus y la vacunación es una de las formas muy concretas, muy eficaces de que el impacto sea mucho menor y que disminuya la circulación también. Sí, yo no sé si la gente quizá a veces algunos no lo han vivido, el tener influenza, por ejemplo, sin vacuna es para morirse. Sinceramente, o sea, la influenza es espantosa, espantosa. Una fiebre es espantosa, el cuerpo es un dolor, uno de verdad como que totalmente uno no puede vivir, vales nada. No vales nada, nada. Y bueno, el COVID también, incluso a mí la influenza me tocó mucho peor, pero es importante estar vacunado porque de verdad te toca como un resfrío nomás. Y la gente, el adulto mayor, después de los 60, es como que te viene este resfrío, estos resfríos que están hoy día, estos virus, y no te sueltan más, y está ahí un mes resfriado, un mes y medio resfriado. Entonces, de verdad hay que tener esa conciencia de ir y vacunarse, y hacer porque lo dijeron desde el gobierno, ¿cómo se llama? Como que tú estás ahí aparte, como que te hace un mundo aparte cuando vacunas a todos. Todos se tienen que vacunar en la casa. ¿Cachai? O sea, todo no sirve que se vacune solo uno, tenemos que estar todos vacunados. Oye, Mario, todo esto es una pregunta como técnica, sin nada que ver, pero ¿la vacuna es gratis para los niños y para la tercera edad, ¿no? O sea, para los mayores. Y hay un sector en el que uno tiene que pagar, porque yo recuerdo a mí me sale 9.000 y tanto, eso, hay una edad en la que uno paga, digamos, y los otros el gobierno las entrega. Se está sacando en cara a lo joven que eres. Sí, porque yo pensé que era gratis para mí, no, todavía no. Es gratuito para la población de más riesgo. De más riesgo, de alto riesgo, claro. Entonces, son los niños más pequeños y la población de tercera edad. La población de tercera edad. Bueno, vamos a ver entonces qué va a pasar. Yo creo que la verdad tienes harta razón, pero ha salido también a hablar desde Puerto Montt, fue que está como, la situación está muy colapsada. Claro, es que está diciendo que no vayan a cumpleaños, que al principio les dio susto a las personas, dijeron, de verdad, esto es grave. Y es verdad, ¿cómo va a llevar a tus hijos? Si es una tontera sacar a los niños hoy día, al mall o donde sea.
Claro, pero por otro lado está lo que tú también decías, cuando los niños cuando los sobreprotegen mucho y no interactúan, Claro, tampoco el cuerpo genera las defensas. Entonces ahí hay un equilibrio que tener. Sí. En los colegios, mira, en un año comillas normal, porque nosotros venimos del post-pandemia. Yo conversaba con algunos médicos. Durante la pandemia el COVID como que le ganó la competencia a los demás virus. Tú sabes que los virus compiten entre ellos, ¿ya? Y se van comiendo unos a otros y por eso hay ciertas épocas o ciertos años en que hay cierto virus que está más fuerte, otros no tanto. El COVID, durante los años de la pandemia COVID, digamos, los otros virus casi no estuvieron. Pero ahora que el COVID ha bajado mucho, los otros virus reaparecieron con mucha fuerza. Entonces también es un año... No como como una pandemia mundial, no tiene la gravedad de la pandemia del COVID. Sin embargo, hay que tomarse en serio este tema. Hay que tomárselo en serio. Nosotros en los colegios hemos reportado, se ha buscado ciertas medidas, pero tampoco es bueno que los niños queden totalmente aislados y la sobreprotección genera en ellos una situación de que no desarrollan defensa. O sea, en la interacción también nuestro cuerpo reacciona y reacciona generando defensas. Claro, lógico. Sí, entonces, bueno, de hecho, ahí hay que equilibrar. Por eso nosotros jugamos con tierra, estábamos, o sea, éramos mucho más saludables de eso. Exactamente, porque generábamos defensas propias. Totalmente. Entonces, esto también está estudiado, niños demasiado sobreprotegidos finalmente no son niños tan saludables. Que viene una burbuja en el fondo. Exactamente. Sí. Mario, hay un tema que está tocando fuertemente al país entero, pero también tiene que ver con nuestros jóvenes, ¿cierto? Con los escolares, con la preadolescencia. Hay un alto nivel de suicidio en Chile de las niñitas de 14 años. El tema de salud mental está realmente muy abandonado en nuestro país y estamos con medidas que son de verdad nunca antes vistas. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes y en la salud mental? Bueno, yo creo que tenemos un problema muy serio. Nosotros como gremio hemos puesto este tema en el tapete porque nosotros al interior de los colegios nos encontramos con esa cruda realidad de los graves problemas de salud mental. Esto tiene repercusiones muy serias en la convivencia, hechos de violencia que hemos visto. Ustedes mismos como medios de comunicación reportan hechos de violencia. Nosotros casi diariamente se nos reporta algún hecho grave en algún colegio, en algún lugar. De repente reacciones absolutamente desproporcionadas por cuestiones cotidianas como una rabia que está metida adentro, una medida disciplinaria y como que la reacción es muy desproporcionada tanto de estudiantes como de apoderados. Nosotros decimos hay un grave problema de salud mental que debe ser abordado como urgencia. Lo hemos dicho, o sea, cuando tú tienes colegios donde ha habido suicidios al interior de colegios, riñas a cuchillas con heridas de gravedad, batallas campales entre estudiantes, asesinatos a la salida de colegios. O sea, tú tienes una mezcla de temáticas y a la base de esos problemas, que a nuestro entender está un asunto de salud mental, y tú tienes situaciones donde detectas un caso, nosotros no somos médicos ni somos psicólogos, pero sí por sentido común, ¿no es cierto?, detectamos que hay casos críticos de estudiantes que requieren atención médica, psiquiátrica, y no hay cómo atenderlo. Porque el protocolo dice derivarlo al sistema municipal si es un colegio público o si es un colegio particular subvencionado también. Bueno, en la mayoría de los municipios de Chile no hay psiquiatras. No hay psiquiatras, no está dentro del staff médico. El otro día conversaba con un alcalde, dice que llaman a concursos y no hay postulaciones porque hay pocos psiquiatras en el país también. Y la psiquiatría privada cuesta 80, 100 mil pesos la consulta. Entonces, para mucha gente eso es inaccesible, la psiquiatría privada. Y en el sistema público, si no existen los consultorios y en el hospital pides una hora y te la dan para un año y medio más, o un año. Entonces, hay un problema serio que tiene que ser abordado. El presidente Boris dijo hace un tiempo atrás que este tema era un tema importante, que para el gobierno era una preocupación, pero quedó en la declaración. Hasta ahora no hemos conocido de planes, de políticas efectivas al respecto. No, ninguna. Y es más, el único estudio que existe que se ha hecho hoy día para que se pongan de acuerdo los psicólogos y todo a hacerse cargo de esta situación fue un estudio de la Universidad de Chile. Y ese estudio de la Universidad de Chile lo único que tira es cuántas personas pertenecen a tienen depresión severa, borderline, 25 son... Eso se hizo, pero nadie ha buscado la causa de lo que está pasando hoy día en nuestro país. Porque podías hacer millones de evaluaciones al respecto, Mario, que tiene que ver también con la calidad de vida que tenemos. El tipo de vida que tenemos. Con padres enfermos, con gente
nos podemos ir aún más profundo. Podemos ir a cómo está funcionando la sociedad, a que no tenemos contratos laborales. Nos podemos hacer nos podemos dar un festín de verdad cómo nos han pasado a llevar los derechos y cómo aún vivimos en una sociedad en la cual ni siquiera tenemos una certeza de nuestro futuro, de lo que van a estudiar mis hijos, de cómo vamos a llegar a fin de mes, de cómo le resuelvo la escolaridad a mi hijo, cómo le resuelvo la universidad a mi hijo. Si yo ni siquiera yo no tengo ni siquiera un contrato de trabajo honorario, ejemplo. O sea, hay una población... No tiene protección social No mínima. hay protección social. Entonces, estamos en un país que habla, ¿cierto? Estamos con los republicanos, no sé qué. Y en la realidad, es una mentira. Porque tenemos las brechas, el menosprecio, el menoscabo a las personas, la falta de derechos, la vida desde un punto... vivir la vida desde la nada, desde tener que llegar... El vacío. O sea... Lo superficial. Estamos en una situación súper compleja y siento como que de verdad se dice la salud mental, pero si no se está haciendo nada con la salud mental. Entonces estamos enfermando cada vez más. Somos el país más enfermo del mundo, casi. Pero la cantidad de farmacias por cuadra. Y la cantidad de farmacias por cuadra y está todo, y no, obvio, si entonces tú decís como la industria que alimenta la enfermedad. Entonces, por eso es un tema que yo creo que hay que abordarlo desde la raíz y que tiene que ver con la calidad de vida que tenemos, de cómo estamos viviendo nuestra vida. Porque no somos personas que andemos alegres por la vida. Mira, te voy a tirar un piropo. Me encanta venir a este programa por esas reflexiones que tú pones en las temáticas que conversamos. Porque son reflexiones profundas. Porque ese es el tema de fondo que tenemos que nosotros revisar como personas, como sociedad. Cómo estamos viviendo y qué consecuencia está teniendo ese estilo de vida. Ese estilo de vida competitivo, individualista, donde tengo que triunfar a como dé lugar. Triunfo además entre comillas, porque el triunfo es cambiar de auto cada tanto, tener una casa muy bonita, pero ¿cuál es el costo humano de trabajar 14 horas diarias? Porque la vida es difícil. En Chile todo es carísimo, todo es negocio. Las personas como que importan poco. En el mismo sistema educacional, esta enfermedad de la competencia hace que los colegios muchas veces tengan que trabajar para rendir en el CIMSE, para rendir en la prueba de ingreso a la universidad, porque eso es lo que se exige. A nosotros se nos presiona como profesores para que produzcamos esos rendimientos y se nos olvida la persona. Se nos olvida que ese niño, niña, no es un número, no es una cifra que tiene que dar un puntaje para que el colegio tenga prestigio. Es una persona que tiene sus problemas, que tiene su ritmo de aprendizaje, que no necesariamente va de acuerdo a la presión que se está haciendo. Entonces, este estilo de vida donde nos tratamos como cosas. Todos somos cosas, somos un engranaje de un sistema. Y nos está enfermando. O sea, este problema de salud mental, algunos dicen, me parece a mí de manera simplista, que lo generó la pandemia. No, la pandemia aceleró a lo mejor ciertos procesos, pero ya veníamos mal. Ya veníamos siendo uno de los países que más consume psicofármacos tranquilizantes. Una pastilla para dormir, una pastilla para levantarse en la mañana, una pastilla a la mitad del día para poder seguir funcionando. Entonces, empastillados, ¿qué porcentaje de la población funciona empastillado? Si eso no es normal, eso debiera ser la excepción. Y sin embargo, hoy día la excepción es la persona que no consume pastillas para poder funcionar. Bueno, de hecho, somos una sociedad mucho más individual y siempre hablamos de que ¿desde dónde se unen las personas? Desde el dolor. Las personas cuando sufren y tienen dolor y les falta, nos unimos, ¿cierto? Sí. Y somos generosas y sabemos lo que está pasando el otro. Entonces, es solamente que desde ahí vamos a levantar algo porque vamos por un bien común. Pero hoy día no estamos yendo por un bien común. Cada uno va por la suya. Exactamente. Y no es porque de alguna manera es como nos han llevado a vivir de esa manera. No es que creo que el ser humano de per se sea así, porque el ser humano necesita vivir en sociedad. O sea, el ser humano evolucionó a lo que evolucionó por la colaboración. Claro, no por darse de palo uno al otro. Exactamente. O sea, bajamos del árbol, empezamos a peregrinar por el mundo, a andar, y fue evolucionando porque nos colaborábamos unos con otros. Sí, y actuábamos como tribu, y nos cuidábamos, y nos protegíamos.
no es porque fuéramos salvajes uno con otro. Exactamente. Este sistema, este modo de vida salvaje donde hay que ganar a como dé lugar, y si tengo que sacar al otro a punta de codazo, lo saco, no es propio del ser humano. No es propio de... O sea, dicen que es la naturaleza humana. La naturaleza humana fue que nos colaborábamos y así evolucionamos. Y hay que retornar a eso, hay que retornar a un modo de vida colaborativo, un modo de vida incluyente, donde el otro es un legítimo otro, como decía Humberto Maturana. Independiente de quién sea, es un legítimo otro, tal como yo debo ser un legítimo otro para él. Claro, pero estamos como frente a un modelo que ahí es donde uno dice, ¿qué está pasando? ¿Que realmente vamos encaminados hacia allá o vamos hacia el camino contrario? Porque el modelo que existe hoy día es como de negocio. La salud es un negocio. Si uno finalmente hoy día se están haciendo esas evaluaciones y hemos llegado a lo que hemos llegado porque era un negocio. Exacto. Y siempre se entendió así. ¿Cuándo nunca entendimos que la ISAPRE era un negocio? Es un negocio. Es un negocio. Lógico. Y un negocio siempre pagamos más porque era mujer, porque yo cuando tenía hijos más caro pagué. Más caro pagaste. O sea, mientras tengo una preexistencia, más caro pago. Y o sea, siempre ha sido así. Pero sí, hay una declaración del presidente de la Asociación de ISAPRE hace un par de años atrás que dice: no podemos darnos el lujo de recibir gente enferma. Bueno, y entonces, ¿cuál es el sentido de un sistema de salud? Claro, lo preventivo y todo aquello, pero, o sea, recibir solamente gente sana para que sea un gran negocio. Entonces, claro, cuando todo es negocio, el agua es negocio. Cuando hoy día tú quieres hacer montañismo, quieres hacer contacto con la naturaleza y cuesta un mundo hacerlo, porque aquí en Santiago está todo privatizado, incluso los accesos a la montaña. Ya, el otro día leí una entrevista a un gran montañista, Claudio Lucero, y decía que quería subir un volcán y dijeron: no, ese volcán es privado ahora, no se puede subir. O sea, cuando todo en la vida se convierte en una unidad de negocio, la vida se deshumaniza. Y lo que nosotros decimos, y lo que creo que gran parte de la sociedad chilena demanda, es que los derechos básicos no tengan esa lógica de negocio. Y los derechos básicos estén asegurados y no tengamos que vivir con este estrés permanente. Todos tenemos el temor de qué será de nosotros si nos enfermamos con una enfermedad catastrófica. Si nos viene una enfermedad catastrófica o a un pariente le viene una enfermedad catastrófica. Todos tenemos esa angustia sobre la cabeza. Claro, pero hay como yo siento ahora con el tema de las ISAPRES como que se me vuelve a prender la ampolleta de decir, qué loco, porque ahora dicen, van a quebrar las ISAPRES, entonces todo va a morir. ¡Colapso! Y no, se acabó la salud. Y como ese, al miedo. Y es lo que conversábamos el otro día, que en el fondo un votante angustiado, un votante y uno vota mal, porque en realidad ante la emergencia necesito lo más rápido. Entonces lo más rápido era supuestamente esto que ofrecían, que vamos a solucionar todo el problema de seguridad que existe. Bueno, los republicanos, ya. Y 3 millones de gallos votaron por eso. Y antes votábamos todo, pero en el fondo hay una sociedad que está totalmente... que no tiene soluciones. Exactamente. O que las soluciones no son hacer más de lo mismo. Exactamente. Cuando te ofrecen hacer más de lo mismo, más cárceles. Oiga, pero si del 90 en adelante las cárceles han aumentado, pero exponencialmente. Más policías, pero si todos los años hay más policías. Entonces, sí, o sea, todos sabemos que se necesita más policía, pero esa es una medida paliativa que no va al fondo del problema. Y el fondo nunca se aborda. El fondo es una sociedad injusta, es una sociedad que no da a todos lo que le corresponde, que no asegura determinados derechos, que incentiva finalmente la delincuencia, porque está la delincuencia esta cruda, dura, ¿no es cierto?, el asesinato, el robo, el asalto, el portonazo, pero está la delincuencia elegante, que es tan dañina como la otra. Y esa delincuencia elegante, todos tenemos la sensación de que queda bastante impune, porque finalmente tienen que ir a hacer un curso de ética. No, es terrible porque, ¿sabes qué? Como que yo siento que nos vamos olvidando de cosas que han pasado en la historia. No lo puedo ni decir ahora porque tenía que ver con lo anterior, con la visita anterior, pero, Dios mío, como en algún momento casi el 80% de nuestros políticos estaban metidos en financiamiento ilegal. O sea, ¿y qué pasó con eso? De verdad, como que a veces no tenemos memoria, como algunos somos, qué sé yo, no sé, más jóvenes, en ese momento no teníamos ni siquiera la conciencia o no nos interesaba saber lo que estaba pasando. Por eso es tan importante la educación. Sí. Leer, ¿cachai? Buscar, saber, porque no es que yo quiera opinar distinto que tú
ni distinto que tú, ni ser contraria a nadie, sino que yo crear mi propia idea de lo que yo veo, de lo que yo veo, leo y sé. Y más allá de izquierda, derecha, el pero sentido mucho más allá, común, el obvio. sentido común de asegurar lo básico para todos, de que haya acceso a la salud, de que haya educación, cosas básicas, que el agua no puede ser un negocio, porque el agua es vital para Obvio. sobrevivir. ¿Me entiendes? O sea, que el acceso a las playas sea para todos, por ejemplo. O sea, cosas básicas de sentido común, que no es un sistema extremista ni nada, es como muchos países además. Sí. O sea, si lo que demandamos en Chile son cuestiones básicas, y como esas cuestiones básicas no se resuelven, se acumula rabia, y la rabia se acumula y en algún momento explota, porque Sí, es una y eso olla es de lo que- presión. y bueno, y eso es Por lo que eso hay está tanta pasando, violencia, por eso hay tanta respuesta irracional, por eso nos estamos enfermando de la cabeza, Totalmente, y sí. no solo de la cabeza, cuánto de los El cuerpo, cánceres, sí, obvio. el cuerpo El también cáncer, aletea, el cáncer es exactamente. también una rabia que no lograste canalizar y ahí se va alguna parte del cuerpo. Sí. Entonces Mario, hay mucho tema con esto. vamos a seguir conversando con nuestro querido Mario Aguilar, que está tan entretenida la conversación. Mario, ahora desde el gobierno, desde el Estado, políticas públicas ya como más reales que se vean para realmente hacerse cargo de la salud mental hoy día. Bueno, hasta ahora lo que hay es anuncios de que habría... el viernes pasado el Ministerio de Educación anunció un plan de salud mental para colegios, pero yo di una opinión un poco dura, crítica, Sí. porque me parece que el plan es demasiado acotado, no da cuenta de la envergadura del problema, ¿no? Como que no se condice con lo que te he descrito, con lo Sí. que además vemos, y la gente sabe que estas cosas están pasando, no es una cuestión que uno lo diga nomás. Y el plan es acotado, con piloto, muy gradual, y esta cuestión es una urgencia. Es como que si frente a la emergencia respiratoria que hay por los virus, saliera un plan piloto, vamos a hacer una cosita por aquí, una cosita por allá. No, pues no es lo que se necesita. Este tema es igualmente grave, es un tema sanitario, la salud mental, es un problema de salud, por algo es salud mental, y no se está abordando, y esto se arrastra por años. O sea, las mismas ISAPRE que estábamos hablando no cubren mayormente Claro. temas psiquiatría, ahí la cobertura es bastante más baja que en las demás especialidades médicas. El sistema público prácticamente tienes una hora para 1 año y medio más con un psiquiatra en un hospital. Entonces no hay suficiente cobertura, y esto tiene que destinársele recursos, se le tiene que priorizar, porque estamos demasiado enfermos como sociedad. Y por lo tanto es un tema que, de no abordarse, vamos a llegar a situaciones mucho más críticas. Sí, Mucho más absolutamente, críticas. Sí, porque se están viviendo cosas que de verdad antes, no sé si, como el tema del suicidio en adolescentes es realmente impresionante. Terrible. Es terrible. En niñitas uno mira si es cosa de ver a tus hijos, cómo se comportan, el nivel de violencia que existe entre ellos, entre los compañeritos. Hay colegios que tienen cursos completos con problemas así graves, como este curso es, y todos los días que te mandan a llamar, que los problemas, y no hay soluciones, porque finalmente uno se cuenta con los padres, y los padres tú lo ves que están peor. O sea, entonces, ¿quién te ayuda? Te dicen que hay una superintendencia, ¿cierto? Donde uno puede ir y dejar, cuando ya la cuestión como que tú ya no ves por dónde, tienes que elevar ahí una solicitud y todo. Pero claro, es un proceso eterno que uno siente que también está haciendo como el loco, como que en realidad, ¿por dónde? Yo no sé si realmente se entiende la trascendencia y la importancia de lo que está pasando. Porque digo, ¿cómo no se ve que esto es fundamental para la economía de nuestro país? Por último, veámoslo desde ese punto de vista. Claro, para la gente Económicamente, práctica le interesa claro. solo los negocios, esto afecta finalmente la productividad del país. Exactamente, Obvio. Si estamos absolutamente. enfermos, si tenemos tan malas relaciones, si somos incapaces de colaborar entre nosotros, obviamente, en esa materia que les interesa tanto Sí. a ellos, vamos a ser cada vez menos competitivos, pues, Sí. obviamente. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que no se está entendiendo. Tú dices, ¿no se está entendiendo? No se está entendiendo la gravedad del problema. Fíjate que lo que decía yo en educación, hay sectores que insisten en que que retomemos el CIMSE, que volvamos como a la normalidad, que haya productividad Sí. educativa. Sí. Y tú decís, pero si está pasando esto, Sí.
¿Cómo va a ser tan importante el CIMSE o la cobertura curricular? ¿Qué aprendizajes hay en este ambiente que yo te estoy describiendo? Y este es un problema transversal, ¿eh? No es solo de los colegios que atienden los niños más pobres, No. el tema de la violencia escolar, de la mala para convivencia. Nada. Antes, porque a veces uno decía, no, en realidad esto pasa en los niveles más bajos. No, nada que ver si esto es en Totalmente todos transversal. lados, transversal. Mira, hay una noticia de último minuto. Cerca de 30 niños intoxicados por emanación de ácido sulfídrico al interior de colegio en Cerro Navia. Los menores de edad, además de 2 adultos, fueron trasladados a un recinto asistencial. Personal de emergencia continúa trabajando en la zona. Personal de emergencia se encuentra trabajando en una escuela de la comuna de Cerro Navia, donde más de 20 niños presentan síntomas de intoxicación debido a una emanación de ácido sulfídrico. Según información preliminar, el hecho se registró al interior del Colegio República de Italia, ubicado en calles Amalfi y Turín. Voluntarios de bomberos de diversas comunas, carabineros y ambulancias se dirigen al sector para prestar ayuda y controlar esta emergencia. En tanto, lamentablemente 29 niños y 2 adultos fueron enviados al Centro de Salud Familiar CESFAM de Cerro Navia debido a que presentaron síntomas de intoxicación. Personal de emergencia, continúa trabajando en la zona. La noticia está en desarrollo. Preocupación por fuga de gas al interior del colegio. Es una fuga de gas. Al momento, 28 niños intoxicados, trabaja bomberos en Quinta Normal. Bueno, ahí está toda la información. Es una noticia en desarrollo. Lamentablemente, cerca de 30 niños se intoxican por esta emanación de gas en un colegio de Cerro Navia. Vamos a estar mirando esta noticia para darles la información que corresponda, pero en estos momentos se está trabajando en esta emergencia. Lamentable, la verdad, qué pena. Bueno, y más encima se va en un CESFAM que ya colapsó. Obvio, Sí, obvio. 30 personas. Ese tema habría que ver la causa, el origen. Probablemente, me atrevo a especular que podría haber un tema de mantención, Sí, que nosotros hemos denunciado, Claro. que en muchos colegios no hay En la mal mantención estado. adecuada, que la infraestructura está en malas condiciones, que hay baños insalubres, Sí, que se llueve cuando se gotea entero o se inunda cuando llueve, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema ambiental es un tema también que nos afecta como sistema escolar. Nosotros tenemos escuelas en el norte, en Antofagasta, en Arica, que se encuentran al lado de lugares de centro de acopio de material tóxico, por ejemplo. Al lado. Y que pasan años y eso no se resuelve. En Copiapó también. Bueno, y esas son enfermedades que se van acumulando y que lo sabemos muy bien. A la larga eso tiene un efecto sobre la supuesto. salud que es muy Por nocivo. supuesto. Tenemos caso Puchuncaví, ¿no es cierto? Los colegios Sí, están ahí ventana, totalmente expuestos a la contaminación. Sí. ¿Dónde están los derechos de esas comunidades escolares? No, Las zonas de sacrificio. De sacrificio, y cada cierto tiempo hay como una noticia al respecto y después, ¡pum!, ya está. O sea, claro, pero además qué terrible el concepto, Sí. zonas de sacrificio. Zona de sacrificio. Yo lo encuentro horroroso el Horrible. concepto, porque además la zona de Sí. sacrificio nunca está ubicada en las zonas pudientes. Claro. Nunca está ubicada en los barrios más acomodados. La zona de sacrificio siempre es donde hay comunidades más pobres, que tienen menos recursos para la salud, que tienen menos atención pública de salud y son los más afectados. Tiltil es una... Hay colegios que no tienen agua en Tiltil. No tienen agua. ¿Cómo es posible que ese tipo de cosas sigan pasando, siga funcionando? ¿Cómo no hay ni un ente que se preocupe de que mínima, o sea, lo básico para un ser humano, lo básico en un colegio, en una escuela, que los niños se puedan ir al baño tranquilamente, que tenga un baño limpio, pero ¿cómo puede ser tan complicado, digo yo? Bueno, las platas no van ahí, van a otros lados. Porque en muchos sentidos nuestro país tiene mucho de una imagen, un marketing de país exitoso, que nos ha ido muy bien, ya de que la economía, que somos tan admirados por nuestra economía, pero ¿qué hay debajo de eso? Debajo de eso hay zonas de sacrificio, debajo de eso hay devastación ambiental, debajo de eso hay apropiación del agua, hay comunidades Tiltil y muchas zonas de la cuarta región que no tienen agua para beber. Si no les va a dejar un camión aljibe agua o no compran el agua envasada, no pueden beber agua, no tienen para beber. Esas cosas, ese es el modelo de desarrollo. Por eso que hay tanta rabia acumulada también, porque hay mucha injusticia, porque hay mucho abuso, porque unos pocos, ¿no es Se quedan cierto? con todo. O sea, nosotros tenemos millonarios chilenos entre los más millonarios del mundo. ¿Ya? Nos cuesta estar entre los mejores del mundo en distintas áreas porque somos un país con limitaciones, un país pequeño, pero en millonarios sí estamos entre los más altos rankings del mundo. Y mientras tanto,
Hay gente que tiene una plata que no se va a gastar ni en 50 generaciones. Hay otros que no tienen lo básico. Sí. Entonces, no se trata de que tú seas extremista o quieras una tremenda revolución. Se trata de que haya justicia básica, equidad básica dentro de una sociedad. Que el que menos tiene, al menos tenga lo básico. Tenga salud, tenga educación, tenga vivienda, tenga derecho a una vida digna. Esas son las luchas que yo creo que hay que seguir dando y que mientras uno tenga la posibilidad, desde lo que se puede, ayudar, desde lo mínimo, desde lo que sea. Bueno, sí. Al menos poner el tema en discusión. Exactamente, ya es una manera, sí. Mario, te queremos agradecer por estar con nosotros este día. Siempre una muy buena conversación. Muchas gracias por la invitación, muy buena la conversación. Mario, te quiero contar que ayer en nuestro canal se estrenó La Hora del Break, un programa de entretención que parte de lunes a viernes a las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde, conducido por nuestro amigo Andy San Martín. Así que estamos muy contentos de eso. Vamos a ver un extracto de lo que pasó ayer en este lanzamiento de La Hora del Break.